retomamos en esta jornada el tercer encuentro internacional de bibliología. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a Marina y a María Andrea por invitarme a moderar esta mesa. Y bueno, comenzamos con el maestro Rodrigo Trujillo de la Facultad de Filosofía y Letras, Vivir el paréntesis, palabra, visualidad y estridentismo. Buenos días. Antes que nada, bueno, quiero agradecer la invitación que amablemente nos hicieron María Andrea y Marina, ¿no? Y a todos ustedes por estar aquí. Yo lo que haré será abordar, como ayer vimos en el marco de la iconotextualidad, hay muchas aristas, entonces lo que haré será centrarme un poquito en literatura y sobre todo desde la poética de la poesía visual para abordar algunos casos, ¿no?, de intervención visual en la literatura estrientista. El término poesía visual ha designado propuestas muy diversas, en general experimentales, no extrañas a las vanguardias artísticas del siglo XX. Si bien conocemos ejemplos antiguos de esta concepción que equipara imagen y palabra, lo que permite reconocer retrospectivamente una tradición para tales juegos de artificio, desde autores como Simónides de Ceos o Quinto Horacio Flaco. El tema de la interacción entre verbalidad y visualidad es muy amplio. En este trabajo me aproximaré a él tomando como referencia la poesía visual para explorar un fenómeno de paréntesis conceptual que suspende un discurso e interpone ajenidades, a través de la gradación entre formas de interacción palabra-imagen en algunos casos del estridentismo literario. Para abordar los ejemplos seleccionados tomo elementos de la poética de la poesía visual, en vista de que desde tales elementos se puede corroborar el carácter híbrido de las vanguardias, ya que la conjunción de lenguajes ha dado por resultado una intermedialidad cercana a la poética de lo discontinuo y lo fragmentario de que habla Jurkiewicz, y que es un caso particular de collage, entendido como procedimiento de creación que propone otro esquema simbólico para representar el mundo, pues coordina, yuxtapone o subordina dominios, códigos o medios distintos, minando las sucesiones cronológicas y topológicas habituales, con lo que se desarticula el punto de mira fijo y se obliga al lector, espectador, a procurarse otras referencias y soluciones de sentido. Dado el carácter experimental de las vanguardias, no me ocuparé únicamente de poesía, ya que la prosa de vanguardia no solo reviste características líricas, sino que ciertos elementos y recursos propios de la poesía visual se hallan presentes en textos narrativos del estridentismo, particularmente en Arqueles Vela. Algunos de los ejemplos provienen de este autor, otros son de Luis Quintanilla. Sin embargo, debo destacar que de entre las páginas de los 3 números de la fugaz revista estridentista Irradiador pueden extraerse varios ejemplos. Así, en el número 1 están los textos de Diego Rivera y Polo Az, en el número 2 el firmado por Gonzalo Deza Méndez, y en el número 3 los de Gastón Diner y Polo Az nuevamente. El primer elemento a considerar es la espacialidad, la cual remite a través de Mallarmé, para el periodo literario moderno, al espacio como elemento significativo, es decir, la materialización consciente del poema en un espacio físico mediante recursos visuales como tipografía e imágenes, con el fin de crear textos visibles y no solo legibles. Existe otro aspecto de la espacialidad, referente al lugar en que un texto se hace público o visible, lo cual altera su función, ya que el carácter abierto borra el límite entre arte, realidad histórica, vida cotidiana. Esta recontextualización no fue extraña a los manifiestos de vanguardia, como es el caso de los manifiestos estridentistas que fueron fijados en espacios públicos, la calle, como cualquier cartel. La espacialidad tiene estrecha relación con otros elementos como el cronocentrismo en la lectura, derivado del elemento lingüístico y su cuestionamiento en la vanguardia, lo que implica una vacilación o ruptura en el orden en que se lee el texto, pues el elemento visual permite una percepción de golpe, haciendo que el poema primero se vea como un todo y después se lea.
De igual modo, en el caso de la narrativa, el cronocentrismo se ve comprometido a veces por la disposición espacial de las palabras en la página, a lo cual se suman los experimentos estructurales y de organización de la anécdota, a menudo desdibujada y recompuesta de modo fragmentario. Otro elemento son los recursos tipográficos. Conviene recordar que el hecho de la escritura alfabética implica que las palabras, eminentemente sonidos, pasen a ser cosas, incluso en detrimento de su carácter de suceso. Así, la tipografía escapa a la dimensión temporal en que se basa el cronocentrismo y se inserta en el ámbito del espacio, según sus posibilidades de tamaño, estilo, color, etc. Estos elementos, desde luego, los considero referidos a los textos, pues aunque el elemento visual en, por ejemplo, las ilustraciones y portadas de las publicaciones es de suma importancia, se acerca más a cuestiones de diseño y su abordaje excedería nuestros límites de espacio. Para comentar los ejemplos seleccionados, propongo 3 categorías. La primera categoría agrupa los ejemplos que respetan las secuencias de lectura tradicional, es decir, que no se aventuran mucho con la espacialidad y se mantienen dentro del cronocentrismo verbal. Ejemplo de esto es el capítulo 6 de la novela El intransferible de Arqueles Vela, donde el personaje Androcio oye una voz. Como vemos, para lo dicho por la voz se emplean primero minúsculas y luego mayúsculas. A pesar de lo simple del recurso tipográfico, se corrobora lo significativo enseguida, pues el narrador aclara que lo que vemos es el sonido dilatándose en círculos interminables. En el capítulo 10 de El café de nadie, del mismo autor, el personaje Mabelina repite su nombre hasta hacerlo extraño. Cito: ella seguía escribiendo su nombre sobre la mesa del gabinete, alargando, arrastrando inconscientemente los caracteres hasta hacerlos ilegibles. Las letras se iban extendiendo, horizontalizando, estiradas por el estilógrafo de su pensamiento. Hasta aquí la cita. Este caso es muy semejante al anterior. Ambos ilustran lo que establece la discursividad, o sea, lo que se dice. Como un apoyo gráfico, si bien en el segundo ejemplo son significativas las mayúsculas del primer Mabelina, que también tiene un menor espacio entre las letras, y a partir de allí se vuelven minúsculas y aumentan el espaciado, indicando la pérdida de fuerza y claridad descritas